Hola, amigos y seguidores y clientes. Nuevamente estamos con ustedes. Hoy nos encontramos con la licenciada Liriola Pérez Brose, de la firma legal Pérez Brose y Pino Pinto, la cual pues la conocemos hace un tiempo ya y donde hemos tenido la oportunidad de compartir tantas experiencias profesionales en temas laborales, en temas administrativos, en temas mercantiles. Y en el día de hoy eh, la hemos invitado como parte de este espacio para hablar acerca de las últimas modificaciones del decreto ley 201 que salió en el mes de febrero, que regula las relaciones laborales en Panamá en esta fase o en este tiempo de la pandemia, ya que ha habido muchos decretos y muchas situaciones que han cambiado. Así que hoy les invito a que tomemos el tiempo para escuchar muchas cosas que son supremamente interesantes para todas las empresas y negocios que nos escuchan. Liriola, háblanos un poquito de ti. ¿Cuál ha sido ese antecedente hasta el día de hoy en la parte profesional? Gracias, Lucas. Un saludo y un abrazo muy especial a todos aquellos amigos, clientes y seguidores de todos los canales de Morales y Archibol. Es un placer compartir nuevamente con todos ustedes y sobre todo en los temas que nos apasionan, ¿no? Y que ha estado en contacto, constante dinámica todo este asunto laboral. Así que de verdad que es un gusto volverlos a saludar a todos ustedes, ¿no? Bueno, y claro, entrando en materia, licenciada Liriola, a ver, en el caso de que una empresa tenga el 50% de sus empleados por contrato suspendidos en este momento y quiere salir de alguno de ellos, y no cuentas con los recursos ni con el dinero para poder afrontar este tipo de obligaciones que son laborales, ¿qué le podemos recomendar a ese tipo de empresas? La verdad, la parte económica está siendo muy fuertemente afectada y la verdad, las, la activación de los contratos es para liquidar en la mayoría o en una buena parte de los casos. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, esta ley debemos primero olvidarnos de todo lo que conversamos el año pasado con las reformas que hubo, con todos esos decretos que se fueron publicando. Todos los empresarios, gerentes tienen que cambiarse el chip y olvidarse de lo que se conversó en programas anteriores que compartimos y entender que esta ley 201 del 25 de febrero del 2021, que es una ley que tiene como una vigencia, es temporal, es ley, tiene todos los efectos propiamente de una ley, pero tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y esta ley facilita, ¿verdad? Todo lo que es el proceso de determinación de una relación de trabajo. Entonces, y es verdad, la mayoría de las empresas, de la experiencia que hemos estado nosotros teniendo en los últimos meses, se están haciendo las reactivaciones de los contratos para proponerles, ¿verdad? Terminaciones a los trabajadores en un gran porcentaje. Entonces, esta ley permite que a partir de febrero 25 del año 2021 tiene nuevas reglas del juego y todo gerente y empleador tiene que tenerlas bien claritos. Sí es cierto que hay un tema económico y tenemos que decir que de alguna manera, pues, el gobierno y los diputados que terminaron aprobando esta ley consideraron la realidad de la situación económica, porque permiten, ¿verdad?, que el pago de la liquidación de los trabajadores se pueda hacer en plazos, cosa que en el Código de Trabajo estaba limitada al máximo generalmente de la forma como se le paga a un trabajador la liquidación. Entonces, lo primero que tenemos que tener clarito es que una vez que un trabajador está, este año, por ejemplo, que inicia a regir esta ley, todas esas empresas que tenían suspendido a los trabajadores lo pueden tener suspendido específicamente por periodos. Ya no esto es a la larga, esto tiene un momento. Si cuando lo reactiva la decisión es terminarlo, ¿verdad? Que lo pueda hacer perfectamente, lo ideal del planteamiento que debe hacer la empresa del trabajador es un mutuo acuerdo. Es un mutuo acuerdo, el trabajador tiene el mismo tiempo que hablamos anteriormente, 2 días, para responder si acepta el mutuo acuerdo que se le presenta. La empresa, el empleador tiene que tener claro que debe pagar
en el cálculo de los derechos adquiridos, que son la prima antigüedad, las vacaciones, el 13º mes, la indemnización que le corresponda en base al salario, a lo mejor que tenga el trabajador entre el salario promedio de los últimos 6 meses antes de marzo 2020, que fue cuando inicia la declaratoria de emergencia, o el último salario propiamente que tuviera en febrero 2020. El que le sea mayor, esa es la base del salario para calcular todas las prestaciones y derechos adquiridos que tiene el trabajador. En base a eso se le presenta al trabajador y el trabajador tiene 2 días para aceptar. ¿Y qué ventaja tiene esta ley para ese empleador? Que esa situación económica se ha contemplado y dependiendo de el sector de la economía o de la actividad comercial propiamente, ¿verdad? De la empresa, asimismo es el plazo que tiene de alguna manera, le permite hacer hasta por un periodo de 8 meses pagos mensuales que no sean inferiores al promedio, al salario mensual que tenía ese trabajador, hasta que se agote el monto que se le debe. Entonces, pero este beneficio se tiene que hacer dentro de los 3 meses que se le reactiva. O sea, yo no puedo reactivar un trabajador hoy y en 6 meses es que voy a tomar la decisión de destituirlo, o en 7 meses y pensar que puedo tener este beneficio de esa forma de pago de la liquidación poco a poco, que ya está amparado en una ley. Antes podía ser que en la práctica sí se hacía, en muchos casos se hacía y el trabajador a veces consciente de la situación económica de la empresa, pero legalmente no podías hacerlo. Si se iban y te denunciaban en el Mitradel o te demandaban, ibas a perder el caso y tenías que pagar con recargos y demás. Entonces, ahorita ese empleador tiene 3 meses después que reintegra el trabajador para tomar esa decisión y aprovechar esa ventaja que da de hasta un periodo de 8 meses con pagos mensuales no inferiores al salario promedio mensual del trabajador. Inclusive, se permite en aquellas empresas que están descritas en la Ley 1 de 1986, que habla de pequeñas empresas, permite que si usted y el trabajador se ponen de acuerdo y resulta ser que ese acuerdo se va a 1 año, siempre y cuando usted sea una pequeña empresa o empresa del sector turismo, entonces usted puede adecuar ese mutuo acuerdo a la conveniencia o a la realidad económica de su empresa. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro de lo que dice esa ley del 86? Que pequeñas empresas son aquellas que tienen 10 o menos trabajadores. Si son del sector servicios, ventas al por menor, con lo que es la parte esta de comercio, empresas agrícolas, pueden irse a más de los 8 meses. Cuando tienes otra categoría de empresas, pequeñas empresas, es aquellas que tienen menos de 15 trabajadores en el área de empresas de manufactura. Y en el caso de empresas agroindustriales, siempre y cuando sean empresas con menos de 20 trabajadores. Entonces, si yo tengo una de esas empresas con esa característica de pequeña empresa o del sector turismo, que esta ley también aclara qué empresas son las del sector turismo: hoteles, moteles, hostales, guías de turistas, agencias de viajes, tour operadores, entra el transporte marítimo, aéreo y terrestre, que también se ha visto muy golpeado, las fincas agroturísticas, parques de diversiones, arrendadoras de autos. Estas empresas, más las pequeñas empresas que ya describí, pueden entrar a un plan de pago más extendido. Por lo tanto, se facilita un poco que aquella empresa que está golpeada económicamente pueda llegar a arreglos y que el trabajador no vea perdido su dinero porque la empresa pues simplemente quebró y no pudo pagar. Ahí eso permite que la empresa posiblemente siga operando a una escala menor, pero pueda cumplir las obligaciones laborales. Entonces, si esa empresa, lo importante son los tiempos, organizarse bien y hacer su planificación
Y la experiencia, Lucas, que he tenido es que el panameño y los trabajadores en general están conscientes de la situación. Y te confieso que yo creo que puedo tener una efectividad de un 98% de casos en donde nosotros como abogados de las empresas le hemos presentado a los trabajadores propuestas dentro de lo que la ley nos permite, y en el caso de las pequeñas empresas, pues irnos un poquito más, y los trabajadores todos están conscientes y anuentes y aprueban el mutuo acuerdo y a las finales pues tratando de que puedan ellos recibir su plata. Entonces el consejo es hágalo dentro de los 3 meses después que comienza a reactivar al personal. Correcto. Y hemos visto en todo lo que son las actividades de consenso y de diálogo que hay algo que nos une a todos y es el amor por la vida. Entonces, esta es una situación pues que parte de un problema sanitario definitivamente sucumbe ante un problema económico. El problema económico trae como consecuencia una cantidad de conflictos de normas y de acuerdos previamente establecidos por lo inédito de la situación que estamos viviendo. Y pues consideramos de que efectivamente, tal como lo dice Liriola, hay mucha voluntad de apoyo para poder aceptar las diferentes negociaciones. Una pregunta importante que me gustaría hacer, porque hay complejidades, porque no todas las empresas, pues, es verdad, las que no pueden pagar y les hemos dado algunas recomendaciones, pero en el caso de una empresa que tenga una persona que haya estado embarazada en este proceso de pandemia y que pues pudo acogerse a su licencia y ahora supone que debe ser reintegrada por la empresa, pero resulta que la empresa no está en condiciones para reintegrarla, porque resulta que la mayoría de las empresas tenían una cantidad de posiciones laborales. Resulta que al reaperturar la economía, las posiciones no tienes una disminución. De 50 puedes tener 25 puestos, de 10 puedes tener 5 puestos en función, porque todo se trastocó. En ese tipo de situaciones, en el caso cuando hay un fuero maternal, ¿qué ocurre en estos casos? Porque la persona realmente, pues, no hay trabajo para darle y hay que reintegrarla porque ya pasó su tiempo de licencia. Mira, ahí hay un problema porque esta ley establece claramente quiénes, primero te establece a partir de febrero del 2021, ellos comienzan, reglamentan de que, de acuerdo al sector de la economía, qué tiempo puedes tener a la gente suspendida. Y dicen que en el primer mes de reactivación de la empresa, porque recuerda que la empresa deja de tener actividades cuando la autoridad te dice no puedes operar aún, sigue algún tipo de restricción o tiene una restricción parcial o tiene o porque se ha decretado las cuarentenas a nivel nacional que han afectado la operación de la empresa. Entonces, la empresa va organizando y planificando cómo se van a dar las suspensiones de su personal, pero la ley dice que durante el primer mes de reactivación, los trabajadores con fuero de maternidad tienen que entrar en ese primer mes de reactivación. No solamente ellos, sino aquellos trabajadores que por alguna razón hayan sido los que tienen más tiempo de estar suspendidos, aquellos directivos y representantes sindicales también tienen esa exclusión del grupo de que puedes tenerlos suspendidos 1, 2, 3 meses o 6 meses u 8 meses que habla la ley. Las trabajadoras con fuero de maternidad tienen que estar en el primer mes de reactivación. Entonces, efectivamente, se ha dado casos, y hace poco tuvo un caso con una empresa en donde la actividad económica se reactiva, pero la empresa lógicamente no tiene el flujo de clientes, es comenzar casi de cero nuevamente, y las funciones que hacía esta persona con fuero de maternidad no la necesito en estos momentos, pues como se dice, o sea, tiene el puesto, sí, tiene un contrato indefinido, sí, tiene un fuero de maternidad, sí, pero resulta ser que en esta reapertura yo la incorporo, pero para hacer ¿qué? Si esa función específica de ella no la tengo. Entonces, allí lo que se ha manejado son las otras opciones que tiene la empresa. Bueno, evalúa
si tiene vacaciones, para pasar las vacaciones, para efectos de no violar la ley que te dice que una persona con fuera de maternidad tiene que estar en el primer grupo. Igual, recuerden que un contrato de trabajo es un convenio entre dos partes, en donde ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y considerando el hecho de la especialidad del fuero de maternidad, si estoy obligada a incorporar a esta persona, es tratar de llegar a acuerdos de que vamos a modificar el contrato de trabajo, vamos a modificar algunas de las funciones que estén dentro del mismo nivel, por decir, de la experticia que la persona tenía, y de suerte que se reactive la persona. Esa reactivación no tiene que ser en la misma jornada que tenía, puede ser en jornada reducida, pero sí la empresa tiene que considerarla dentro de ese primer bloque de reactivación. Claro. ¿Y cómo podemos interpretar la proporcionalidad en los porcentajes para la activación? Porque hay empresas que de momento han activado el 100%, hay otros el 50%, hay ciertos sectores que, por lo menos en el caso del sector turismo, tiene una proporcionalidad. ¿Y cuáles son las empresas que realmente no tienen esa opción de proporcionalidad, sino que una vez reabierto tienen que suspender todos los contratos? ¿Qué nos puedes decir al respecto para muchos seguidores, clientes y amigos, que yo sé que ahí hay mucha incertidumbre? Mira, yo recuerdo, Lucas, que conversábamos el año pasado del decreto ejecutivo 229 del 15 de diciembre del 2020, que creo que fue el último pan que salió del horno en Sí, de materia acuerdo. de decretos, que hablaba de un retorno gradual que iba a iniciar a Eso. partir del 2021. Bueno, ese decreto lo derogó Nos esta terminó ley. enredando a todos. Entonces uno quedaba ese decreto que esta ley derogó, por eso le decía al inicio, tenemos que cambiarnos el chip porque no creas, uno quedaba, dije, bueno, los porcentajes, yo me tomé el trabajo de hacer hasta un cuadro en donde hablaba del sector de la economía, la actividad, en el primer mes de reactivación, los porcentajes de acuerdo al sector, el segundo mes, se lo mandaba a todos mis clientes y tuve que decirle, olvídense de ese cuadro, porque las reglas del juego cambiaron, ya no importa ese tema de los porcentajes. Esta ley, mira, creo que fue una ley muy consensuada y creo que fue justa para ambas partes, porque en esto hay trabajadores y hay empleadores. Uno no existe sin el otro y el otro tampoco sin el otro. Entonces son realmente dependientes uno del otro. Entonces, creo que fue bastante justa el desarrollo de la ley, porque dice, bueno, vamos a analizar estas suspensiones hasta cuándo yo las puedo tener, y ya los porcentajes, no es que en el primer mes tengo que obligatoriamente incorporar a 50, 20, 10, dependiendo del sector. La ley deja en cada renglón, es verdad, que según la condición de la empresa. Entonces, claro está, la ley también te dice, tú tienes que pedir esa suspensión, es unilateral, el Ministerio de Trabajo te la tiene que aprobar, y ahí tienes que sustentar cuál es la condición de esa empresa que te obliga a solamente incorporar a un porcentaje X y no al 100%. Entonces, estos porcentajes tenemos que tenerlos bien claritos. Uno, el sector primario puede mantener suspendidos solamente por 3 meses a su personal, desde el 25 de febrero del 2021. ¿Qué quiere decir? Que para el 25 de mayo, entonces ya ese sector primario, que son las siguientes rubros de actividades comerciales: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que a las finales entendemos todos que han sido como posiblemente los menos afectados, porque pues la gente tiene que seguir alimentándose y esa actividad comercial no ha parado en ningún momento. Ha tenido definitivamente su afectación, pero ha sido una actividad permanente, casi permanentemente abierta. Suspensiones hasta por 3 meses. Y siempre existe la posibilidad de ampliar esa suspensión, pero la ley también dice, esto solo lo puedes ampliar si el sindicato de la empresa, si tiene sindicato, o los trabajadores
lo aprueban, ¿ok? Pero la ley te da el marco, 3 meses. En el sector secundario, que es el sector industrial, que antes hablaba del primer mes 20%, segundo mes 30% y así nos íbamos, habla de máximo 6 meses. Lo que quiere decir que estaríamos hablando de julio aproximadamente, ¿verdad? Que es el plazo que tienen a finales de julio para haber reincorporado a su 100% de trabajadores. En el sector terciario, que es la mayoría de nosotros que estamos en el sector de servicios, de bienes y servicios, el sector terciario lo dividen a veces con empresas de menos de 10. Bueno, aquí sector terciario, menos de 10, más de 10. Y turismo, que ya les expliqué toda la gama de actividades comerciales que entran o lo van para el turismo, tienen hasta 8 meses. Lo que quiere decir que hasta el mes de septiembre yo puedo tener personal suspendido, ¿verdad? De mi planilla de trabajadores los puedo mantener suspendidos. Entonces, y volvemos al punto, según la condición de la empresa. Recuerda que cada vez que yo voy a pedir suspensiones que se tienen que renovar mes a mes, yo tengo que sustentar al Ministerio de Trabajo. Entonces, esa trabajadora de fuero tiene que entrar en la reactivación del primer mes y tienen que tener las empresas claritas hasta cuándo es mi límite para no violar la ley y evitar multas. Claro, y aprovechando este punto, hay muchas empresas que han reincorporado a sus colaboradores, pero no lo han podido hacer a un 100% de las horas, sino que han tenido que regresar con jornada reducida. ¿Qué nos puedes decir, Liriola, con respecto a estos arreglos que de momento, de acuerdo al decreto, se deben hacer de alguna forma? Lo que es la jornada reducida, pero estamos hablando después de haber activado un contrato suspendido, en el sentido de que son estos meses que estamos viviendo en este momento de pandemia. ¿Qué nos puedes decir al respecto allí para todas las personas que nos escuchan? Porque la jornada reducida es muy común en muchas micro y medianas empresas, y he visto patronos que no quieren liquidar a su gente. Y he visto la parte social, he visto la parte colaborativa. ¿Por qué? Porque trabajo es trabajo y la gente necesita el trabajo para vivir. Entonces, pero ha llegado con los empleados y le dicen, bueno, mira, no te puedo pagar las 8 horas porque no me da, pero te puedo pagar 6 horas al día, 4 horas. ¿Qué nos puedes decir? Mira, esa es una realidad que se está dando en estos momentos. La ley establece que aquellas empresas que de alguna u otra manera se han visto afectadas por el COVID, que al final somos todos, ¿verdad? Ya sea por las restricciones que ha ordenado la autoridad, por los toques de queda, por la cuarentena, pero no es que no se ha ordenado el cierre de la actividad, tienen diferentes modalidades para esa reincorporación de los trabajadores. Una es el teletrabajo y mira que eso lo están aplicando mucho las empresas. ¿Por qué? En estas crisis económicas había muchas empresas que tenían sucursales, dependiendo de su actividad económica, generalmente todo lo que era servicios, habían empresas que tenían 4 o 5 sucursales y en otros temas había de venta de ropa o almacenes así de ese tipo, tenían muchísimas sucursales. Entonces, muchas de estas empresas que han hecho, ¿sabes qué? Definitivamente que todas estas restricciones nos han afectado económicamente. Yo no puedo seguir operando con esa cantidad de sucursales. Y han cerrado esas sucursales y hay algún personal que ellos han podido rescatar y hacen entonces teletrabajo. Hay otros casos en donde las sucursales las han mantenido abiertas, pero inclusive el mismo personal, algunos con enfermedades crónicas, piden, yo prefiero hacer teletrabajo y que la función por la que se le contrató sea potable para teletrabajo, porque es que no todos los trabajos pueden ser teletrabajo. Imagínese usted una persona de limpieza del local, la persona encargada de toda la limpieza del local. Si el local se cierra, no puede hacer teletrabajo. Esa es una persona candidata simplemente, lamentablemente, a liquidarla. Entonces, pero la opción que tienen es el teletrabajo, la reducción de la jornada laboral, que siempre tiene que estar autorizada por el Ministerio de Trabajo. Y mire, la experiencia que he tenido en todos estos procesos
de presentarle a trabajadores, de clientes de nosotros, en empresas, clientes, muchos ni siquiera objetan el part-time. Agradecen que sea inclusive por teletrabajo. ¿Por qué? Porque a las finales también están siendo golpeados, es una cadena, prefieren quedarse en la casa medio tiempo, el otro medio tiempo están atendiendo a sus hijos en los temas escolares y hay muchos que han pedido mantenerse con esa condición. Entonces el teletrabajo viene a jugar un papel súper importante y las empresas tienen que tener claro cuáles son sus obligaciones cuando yo pongo un personal de teletrabajo, pero mantener la media jornada ha sido, yo creo que el factor que ha permitido el sostenimiento de la empresa. Porque si no hubiera conciencia de los trabajadores, y vuelvo al punto, al hecho de que realmente el panameño es una persona noble, porque el trabajador panameño está viendo y sabe la situación de la empresa y es consciente de la situación de la empresa y porque si el trabajador no aprueba la reducción de la reducción de la jornada no va. Claro, ¿No? Entonces, es un mutuo acuerdo de verdad, porque el decreto lo establece, tiene que estar de acuerdo. así es. Entonces, y se No, no tiene es que registrar en gerencial, el Mitradel. claro. Esa no es una decisión gerencial. Si es más, si la persona lo niega, tú como empresa, entonces le presentas un mutuo acuerdo o lo tienes que reactivar. Y si lo Claro. vas a mantener suspendido, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, pero vuelvo y repito, mira, el trabajador es muy consciente de la situación económica y también de la situación de salud, que prefieren muchos hacer teletrabajo y después de poder tener un ingreso básico, aunque sea en jornada reducida, la gente lo acepta. Pero esas son las opciones que tiene la empresa, pero siempre consensuada. La Claro, única que no es consensuada casi es la mantener la suspensión del trabajador, esa sí es es decisión unilateral, propia. Sí, pero aprobada por Mitradel. aprovechando, regresamos un poquitito atrás para reforzar Mm. a todas las personas que nos escuchan. O sea, este decreto también establece una forma de liquidación, porque todas las empresas nos encontramos en la situación, bueno, ¿cómo liquido a las personas? Si tienen 6 meses de no trabajar, tienen un acumulado de salarios de febrero hacia atrás. Ese tema de los 6 meses, o sea, ¿cuál es el esquema que yo debo calcular o tomar como base para liquidar una persona que ha estado suspendida meses y que tengo que liquidarlas ahora porque no le puedo regresar el trabajo, no me da la economía? Ese tema de los 6 meses, ¿cómo quedó de acuerdo al decreto ley ya de una forma ya concluyendo? Sí, mira, quedó efectivamente el promedio del salario de los últimos 6 meses que Antes. tuvo la persona antes de marzo 2020. Okay. O la otra manera es que si en febrero la persona, sobre todo sociedad, ¿sabes con quiénes? Con los que son vendedores, que ganan salario más comisiones. Eso. Puede ser, es más, 2020 pintaba realmente muy bien el inicio. Entonces es muy probable que en febrero de 2020 algunos, sobre todo esos que ganan salario más comisiones, si hubieran proyecto hubieran ganado, por ejemplo, $2,000, pero su salario anterior era de 1,000 por mes, pero en febrero hicieron 2,000 con las comisiones. Entonces a ese en particular, su base de salario para calcularle su indemnización, su prima antigüedad, que tiene las fórmulas ya que son cajoneras, es en base al salario ese, al que sea mejor. Y si en ese caso fue el de febrero mejor, esa es la base para el cálculo. Entonces, lo que hay que tener claro es que mientras el trabajador estuvo suspendido, que muchas personas piensan y yo tengo que pagar vacaciones o decimotercer mes, mientras la persona estuvo suspendida, el decimotercer mes es un bono. Es eso, un 13º mes que se divide en 3 partidas y si no se generó salario para poder hacerle los cálculos, no hay decimotercer mes proporcional que pagar. Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro a la hora de hacer los cálculos y las presentaciones propiamente. El problema lo tienen a veces mucho con el tema también del fuero de maternidad, porque el fuero de maternidad quedó suspendido mientras la persona estaba suspendido su contrato. Correcto. Entonces, ese tema del fuero que
han pasado un año y algo y todavía la persona está con fuero, también es una cuestión que aprieta mucho las empresas porque sí se dieron muchos casos. No sé si tú recuerdas, hubo unos meses atrás muchos reclamos al Seguro Social por el tema de que no les querían pagar. Correcto. Imagínate, Lucas, una persona con 10 años trabajando en una empresa y va a tener su primer embarazo, pero tuvo un año suspendido 2020 y entonces el seguro le sale que no le va a pagar la No, licencia. casi que traumático. Es una situación traumática. Es grave, no te escucho, Lucas, Sí, ahorita. es una Ajá. situación traumática porque definitivamente, digo, ¿cómo puede ser eso posible? Sin embargo, la Caja de Seguro Social se pronunció y hubo un tema de cómo resolverlo. ¿Ok? Bien, ya concluyendo, Liriola, ¿qué consejo le damos a todos aquellos empresarios que nos escuchan? Gente que tiene gente trabajando, colaboradores. ¿Qué recomendaciones finales le podemos dar para el manejo laboral en estos momentos? ¿Y cómo tú vislumbras a futuro las normas laborales? Ahora sí, hubo un problema. Lucas, dame un segundito. Nada más problemas técnicos que pasan. Ahora, a ver, háblame para ver si ahorita te escucho, porque ¿Ahora sí este me último, escuchas? no, ¿Ahora sí? espérame, porque yo estoy conectada con los Los Bluetooth. AirPods, pero déjame desconectarlos mejor. Sí, sí. Toda la parte de la tecnología a veces se nos complica. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí, Ahora sí, clarito. perfecto. Sí, cuando el AirPod se le va la energía, ahí queda. Bueno, Sí. sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus recomendaciones finales en este proceso a las empresas, a las personas que tienen colaboradores? O sea, ¿qué recomendaciones tú das en cuanto a no cometer errores hoy, porque estamos en el año 21, estamos en el mes de abril? Igualmente, ¿cómo tú ves las normas laborales? ¿Cómo tú crees que esto a dónde va a llegar, a dónde va a llegar al final? Mira, yo honestamente, al menos que se dé una nueva ola de contagios, porque yo creo que todos dependemos es de del comportamiento, de la afectación de la pandemia en Panamá a la población. Entonces, aquí hay dos escenarios. Seguimos como estamos o empeoramos. Entonces, si analizamos el primer escenario que acabo de plantear y es que seguimos como estamos con, al parecer, estadísticas de contagio bastante controladas, sin estos problemas en las UCI y con una economía que se va reactivando pasito a pasito, yo considero que esta ley va a mantener su vigencia hasta diciembre, que se siga haciendo el proceso de vacunas, que hay que acelerarlo definitivamente porque si tenemos una población vacunada, la economía debe arrancar mucho más rápido. Entonces, esto es una relación directamente proporcional. Más gente vacunada, más rápido activamos nuestra economía. Y si se mantiene bajo ese parámetro, yo creo que no debemos estar hablando a finales de este año de que, uy, el otro año 2022 hay otra ley con otro esquema, otro proceso de suspensión, liquidación, sino que tenemos que ver más bien, más empresas están entrando a Panamá, están viniendo inversionistas y cambiar totalmente la matiz de estos conversatorios, ¿no? Algo mucho más positivo. Claro, Pero sí, el escenario es el segundo. Y que es muy probable, porque a la final nosotros no somos la excepción de lo que está pasando en el mundo. Hay olas que implican cierres por un mes de actividades o por más tiempo. Hay situaciones graves en otros países. Y si nosotros caemos en esa situación, a la final es la decisión del gobierno no va a ser otra que la que ha estado tomando previamente. No tenemos por qué suponer que va a ser otra, va a ser lo mismo que estaba haciendo, que es suspender. cuarentena para poder controlar el contagio, para poder evitar mayores muertes. Entonces, al pasar eso, vamos a encontrarnos nuevamente, seguramente con otra ley, porque tendría que ser otra ley, porque esta es una ley, la que estamos hablando, tendría que haber una ley nueva aprobada en asamblea que cambie nuevamente las reglas del juego. Entonces, si todos queremos seguir adelante y vivir con esta realidad, porque yo creo que al final tenemos que seguir aprendiendo a vivir con esta realidad de una pandemia, y como hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir educándose en el caso de todos los que están constantemente en ese proceso de aprendizaje,
hombre, nosotros tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, mi consejo es, en temas, en este tema, primero es la salud y todos tenemos que seguir utilizando la mascarilla que ha sido lo que todos los expertos y los científicos establecen como un mecanismo de protección Claro, para poder que la economía siga, para poder que las empresas se mantengan, para poder que aquellos que tienen trabajo lo sigan teniendo. Porque tenemos que hablar también muy clarito. Todos los especialistas, economistas, el CEPAL y todas estas empresas, centros que se dedican a estudiar, hablan de que la pandemia nos ha hecho retroceder a Latinoamérica 10 años atrás. O sea, recuperar 10 años no es fácil. Entonces, claro. cuidémonos para que en nuestras próximas reuniones sea, Lucas, ¿has visto cómo se ha activado la economía? Claro, claro, y tenemos fe, pero la óptica debe ser, nos estamos transformando. O sea, Así es. esto va a transformar al ser humano, va a transformar nuestros países, va a transformar nuestra empresa y no estamos exonerados de eso. Esto va a quedar en otra cosa, no Así exactamente es. lo que teníamos antes. Bueno, Liviola y a Pérez Brose y Pino Pinto, le damos las gracias de parte de todas las personas que nos han escuchado. Gracias, Liviola, por siempre estar colaborando en toda esta parte consultiva y de intercambio de contenido con nuestros clientes. Y bueno, y todo, por favor, a seguirnos a través de las redes sociales que las ven ustedes en sus pantallas. Y muchas gracias por este minuto y medio recargado a todos. Muchas gracias.